Bienvenido a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Mejor forma de bajar el colesterol. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Muchas personas están siendo preocupadas, se están sintiendo muy preocupadas porque su médico les dice: tienes que bajar el colesterol. Quiero explicarles cuál es la mejor forma de bajar el colesterol sin medicamentos. De hecho, en mi libro El Poder del Metabolismo explico esto muy bien, y toda persona que practique lo que aquí dice, es imposible que el colesterol no le baje a niveles normales. Pero voy a aprovechar en la pizarra y voy a explicarle qué es lo que realmente es normal y qué es lo que es anormal. Fíjense, a la hora de hablar de colesterol hay que saber que el cuerpo no podría tener ni vida ni forma si no fuera por esa sustancia maravillosa que se llama colesterol. El colesterol es una sustancia que se utiliza para construir las células. Todas las células de su cuerpo, todas, que son billones y billones, tienen la pared construida con la ayuda del colesterol. Tienen colesterol, tienen un tipo de azúcar, tienen unas proteínas, tienen unos ácidos grasos, o sea, pero sin colesterol no hay construcción de células, porque todas las células tienen colesterol. El colesterol en sí no es una grasa, es como si fuera una cera. Tiene la forma como de una cera, la consistencia de una cera. Las células, por supuesto, están llenas de agua, tienen mucha agua. Y el agua se saldría de las células y nosotros nos vaciaríamos caminando como si fuéramos un charco de agua, si no fuera porque tenemos el colesterol que le hace una barrera protectora a la célula para que no se salga el agua de nuestro cuerpo. Así que el colesterol es vital. Ahora, el colesterol también es lo que se utiliza para hacer las hormonas. Por ejemplo, las hormonas sexuales, como decir estrógeno en la mujer, o decir testosterona en el hombre, ambas se fabrican del colesterol. Si no hay colesterol, no hay estrógeno y no habría mujeres. Si no hay colesterol, no hay testosterona y no habría hombres. Así que el colesterol es una materia de construcción no solamente de células, sino también de hormonas. Es vital. ¿Qué pasa? A los médicos, pues, les han vendido la idea en la escuela de medicina, una idea antigua que todavía no la han querido cambiar, porque si la cambian se les cae el negocio de los medicamentos. Le han querido vender la idea a los médicos de que el colesterol tiene que estar en un rango que no pase más de 200. El médico quiere que el colesterol esté en 200 miligramos por decilitro o menos. La realidad es que no hay ninguna base científica para eso. Se ha visto en estudios que ya se han hecho que el colesterol que esté entre 260 hasta 160 está en un rango completamente normal. ¿Por qué se ha visto? Porque estas personas cuyo colesterol fluctúa entre 260 y 160, pues tienen mucho menos problemas cardiovasculares, mucho menos cáncer y mucho menos de la problemática que supuestamente el colesterol causa, ¿no? La realidad es que inclusive hay estudios que demuestran que las personas que más alto tienen el colesterol son las personas que más duran. Y las personas que más bajo tienen el colesterol son las personas que más rápido se mueren. O sea que es al revés de lo que nos están vendiendo. Si usted mira varios otros episodios de Metabolismo TV, tengo estudios que estoy citando, estudios científicos, que demuestran que esto que le digo es la verdad, es lo que está comprobado científicamente. Claro, todo eso no se lo van a llevar a los médicos, porque el médico necesita que el médico siga recetando. Los médicos en verdad no curan. Y no pueden curar porque si curaran, se acababa el negocio. No es culpa del médico, es que al médico no se le enseña a curar. El médico se le enseña a diagnosticar y ponerle nombre a la enfermedad y luego recetar. Así que el médico se pasa todo el día, diagnostica, receta. Ponle nombre, receta. Diagnostica, receta. Y eso es lo que hace, ¿no? Cuando uno está trabajando con el tema del metabolismo, estamos buscando los temas de las causas. ¿Qué causa algo? Porque si usted arranca la causa de raíz, pues entonces no tiene el síntoma, y si no tiene el síntoma no lo tiene que medicar. Entonces, el colesterol como tal, si su médico le está pidiendo que usted lo adelgace, que lo baje, pues está bien, adelgácelo,
bájelo, pero la forma de bajarlo es con la comida. Y no vaya usted a creer que lo que le sube el colesterol es comer cosas con colesterol ni con grasa. Eso no es verdad. Lo único que le sube el colesterol, pero por mucho, son los carbohidratos refinados. Si usted se pone a comer pan, harina, arroz, tortilla de maíz o de trigo, chocolate, dulce, pizza, Coca-Cola, ese colesterol se va a ir por las nubes. ¿Por qué? Porque el colesterol es una sustancia que se fabrica en el hígado, se fabrica aquí. Es tan vital que el cuerpo sin colesterol no puede vivir porque no puede hacer células, no puede reparar nada, no puede hacer hormonas. Y es tan vital que cuando el cuerpo está teniendo demasiado consumo de carbohidratos, el cuerpo para poder guardar ese exceso de carbohidratos que se va a convertir de carbohidratos, se convierte a glucosa. De glucosa el páncreas hace insulina que con la ayuda de la glucosa se convierten en grasa. Así que toda la grasa excesiva que tenga una persona va a venir del exceso de insulina y glucosa. Pero esa misma glucosa, cuando llega al hígado, el hígado ve que hay tanta glucosa que no sabe qué hacer con ella, por lo tanto la tiene que guardar, la tiene que convertir a grasa. Y la única forma de convertir la grasa es crear colesterol. Así que el cuerpo crea más colesterol para con eso hacer las células de grasa. Porque ya les dije al principio que es en la materia de construcción de las células. ¿Usted quiere bajar el colesterol? Baje los carbohidratos. Haga una dieta como la dieta 3x1, donde va a comer carbohidratos, pero de una forma más limitada. Automáticamente el colesterol va a bajar. Pero tampoco le vaya a tomar miedo al médico, porque el médico le diga que su colesterol está en 220 o 230 y que está muy alto. No es verdad. El pobre médico le está diciendo eso porque eso es lo que le ha vendido a él el propagandista médico, el visitador médico, el que trabaja para la farmacéutica. Pero si miran los estudios clínicos, el médico se pone al día con los estudios clínicos, se pone a leer realmente, se va a dar cuenta que no hay realmente ningún problema con el colesterol. Ahora, lo que sí es peligroso, y eso sí se lo digo en honor a la verdad, es los triglicéridos. De eso sí que usted se tiene que cuidar, porque los triglicéridos son grasa que está en la sangre flotando. Esto sí que es dañino, esto sí que produce cáncer, esto sí que daña los riñones. Así que cuídese de los triglicéridos que realmente deberían estar en 100 miligramos por decilitro o menos. Ahí usted estaría saludable. Pero el colesterol, preocúpese que no tiene problema. Si quiere bajarlo un poco, bájelo, pero baja reduciendo los carbohidratos. Y no se preocupe y no se ponga a usar estatinas, que es el medicamento que están dando, porque la estatina, qué sé yo, Lipitor, Pravacol y demás, lo que hace es que le causa Alzheimer. Porque la estatina, como tal, le causa problemas del corazón, porque la estatina bloquea la enzima que se llama CoQ10 y ahora le daña el músculo del corazón, que necesita oxígeno. Así que despreocúpese del tema del colesterol. Si lo quiere bajar, haga una dieta baja en carbohidratos, como la dieta 3x1, como lo que está en el libro de Poder de Metabolismo, y lo controla. Sí, cuídese de los triglicéridos. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.